Heracles, también llamado Hércules. Para los amigos, Heraclito. Vamos a glosar algunos trabajos de Hércules, no los 12 desde luego. Tenemos 3 hoy. Sabemos, Heracles fue obligado por el rey Euristeo de Micenas y con la complicidad de la diosa Hera a realizar 12 trabajos que en realidad eran hazañas imposibles. Hay muchas discusiones acerca del porqué de estos 12 trabajos, pero el mejor criterio prefiere creer que fue como expiación por haber matado accidentalmente a sus propios hijos en Megara. Entonces, para expiar esos crímenes, se le impusieron estos 12 trabajos y además le prometieron la inmortalidad si los emprendía, pero eran imposibles. Elegimos 3 de esos 12 trabajos. El sexto, por ejemplo, consistió en expulsar a las innumerables aves del lago Estínfalo. Estas aves tenían pico, alas y garras de bronce, incluso yo creo que también tenían plumas de bronce y de metal. Vivían en el pantano Estínfalo, que acá entre nosotros era un lugar inmundo. Estas aves se comían a los hombres, Su aspecto era el de las grulias, pero los picos eran tan fuertes que podían atravesar una plancha de metal. Parece que estas aves provenían de Arabia y allí también atacaban a los hombres, pero los árabes eran diestros en la construcción de unas corazas con corteza trenzada, con mimbre, con paja, vaya a saber, y en esas trenzas se atrancaban los picos de las aves. Después, el árabe atacado le retorcía el pescuezo como si fuera una gallina. Bien. Pero los griegos no tenían esa destreza y eran ingeridos vuelta a vuelta por estas temibles aves. En el pantano, estas aves procreaban, por no decir otra cosa, y de vez en cuando levantaban vuelo en enormes bandadas para matar hombres y animales, y esto lo hacían descargando las plumas, que como he dicho antes eran filosas, y no solo de las plumas había que cuidarse, sino también, y si me permiten ustedes, que han venido esta noche aquí al Teatro Auditorio de Mar del Plata, del excremento de las aves, por decirlo con un eufemismo. Era venenoso este excremento, no para el que se lo comía, que no sería tan grave porque bastaba con no comérselo. Claro. Es muy fácil abstenerse de ingerir el excremento de las aves, pero era venenoso para el que era alcanzado por aquellas deposiciones aéreas. A usted lo acertaba una de estas aves con su mensaje y se moría. Bueno, cuando Heracles llegó al pantano, se vio en la imposibilidad de atacar a las aves con flechas. ¿Por qué? Porque eran muchas. Las tenía que acertar a todas, como hacía. Además, el pantano tenía muchas dificultades porque no era tan sólido como para andar a pie, ni tan líquido como para utilizar una embarcación. Era un barro podrido, una ciénaga, disculpe que se lo diga. Mientras Heracles permanecía en la orilla sin saber qué hacer, apareció la diosa Atenea. En aquellos tiempos los dioses aparecían. Y dice, te vengo a ayudar, y le dio una matraca. La matraca... ¿Ayudar? Ayudar con una matraca, ahora va a ver. Esta matraca la había hecho el dios Hefestos, y Heracles, desde una pequeña elevación del monte Silene, estaba sobre el pantano, empezó a hacer sonar la matraca, disculpe el gesto, y produjo un estrépito tal que las aves levantaron vuelo en una bandada, desde luego, y se fueron para no regresar jamás. No se sabe cuál fue la suerte de esa matraca. ¿Quién se agarró la matraca después? ¿Qué hizo Heracles con la matraca? No lo sabemos, y no tiene nada que ver si bien se mira con esto. Quiero contar que los paisanos del campo, ignorantes en general de las hazañas de Heracles, digo porque son superfluas para la agricultura y la ganadería, ¿no? Suelen ahuyentar a las langostas golpeando unos tachos que no hacen ni la mitad del ruido que hace la matraca de Heracles. Si hubieran consultado los textos míticos, se apresurarían a construir matracas para ahuyentar a las langostas.
Eso es un dato interesante para la gente que sufre invasión de langostas. Segundo trabajo de hoy, y que es el que más me gusta, es la lucha contra la hidra de Lerna. La hidra era un monstruo horroroso, hijo de Equidna y Tifón, una especie de sangre pura de monstruos. Todos los hijos de Equidna y Tifón eran monstruos. Por ejemplo, la quimera, por ejemplo, un perro, disculpen ustedes, llamado Ortro, el cancerbero era hijo de esta gente, y la hidra de Lerna. Y también Equidna, con su propio hijo, el perro Ortro, tuvo también otro monstruo que ahora no me acuerdo quién era. Pero quiero decir, una familia muy poco recomendable. La hidra, había sido enviada a aquella región por Hera, la mujer de Zeus, para que provocara el Heracles, qué sé yo. Era una serpiente de varias cabezas, pero nadie se pone de acuerdo sobre cuántas eran esas cabezas, mayormente porque cuando aparecía todos salían corriendo y no se detenían a contarlas prolijamente. El aliento que salía de las fauces, naturalmente, de la hidra, era mortal, como sucede con tantas personas. Pero este lo era de un modo literal y no metafórico, a tal punto que cualquiera que se acercara mientras el monstruo dormía, moría irremediablemente por el aliento. Para combatir a la hidra, Heracles recurrió a flechas encendidas, no pasó nada. Entonces empezó a cortar las cabezas de la hidra con una especie de cimitarra. Tampoco pasó nada. Se buscó un ayudante, su sobrino, Iolao. Era una ayuda muy necesaria porque cada vez que cortaba una cabeza surgía una nueva. Quiere decir que no solo era una ayuda necesaria, sino también inútil. Pero para impedir que renacieran esas nuevas cabezas, Heracles pidió a Iolao que incendiara un bosque vecino, así nomás. Andá a incendiar este bosque vecino. Por eso estamos como estamos. Aquí empezaron a desaparecer los bosques en Europa. Y con el auxilio de los tizones que suelen producirse cuando un bosque se incendia, procediera a quemar cada corte de cabeza. Y así, esto parece que evitaba, no sé cómo, que se vuelvan a reproducir. La reproducción de las cabezas. ¿Cómo Heracles sabía este dato? Es cosa que no lo sé. A mí me parece una comodidad del autor de la leyenda. Me parece que falla la leyenda ahí. ¿Por qué te pones a explicar que con el tizón, qué sé yo? También podría haber aplicado la matraca y no lo hizo. Estuvo bien el autor ahí. La matraca es un recurso mucho mejor, ¿no? Sí. Pero si ya la tenía desde antes, hubieran podido matraquear un poco a ver qué pasaba a la hidra de Lerna. Total, no se gana nada con probar con la matraca. No se gana nada, no se pierde nada. Bien, se decía también que una de esas cabezas, la del medio, ¿cuál es la cabeza del medio? No lo sé, era inmortal. Acá me informa el equipo de producción cuál es. Heracles cortó esa cabeza, la enterró. Ah, sí. Sí. Y le puso encima una gigantesca roca. Esta cabeza no es que resurgía, sino que ella misma era inmortal. Es decir, que vos la podías cortar pero no matarla. Y todavía está viva, entonces. Viva pero enterrada, como tantos. Así que en cualquier momento aparece una cabeza separada del cuerpo. Bueno, es muy difícil para una cabeza separada del cuerpo caminar, deslizarse. Sí. ¿Con qué camina? ¿Con la glotis? Bueno, no lo sabemos. Por ahí comiéndose un cangrejo. Cuando el cangrejo le está por pasar por la garganta, usted, la cabeza me refiero, pues tripula el mencionado cangrejo. Bueno, hay que tener cuidado de no mover piedras pesadas, porque es probable que debajo esté todavía la cabeza de la hidra. El caso es que Heracles aprovechó para empapar sus flechas con los restos de la sangre de la hidra y las convirtió en venenosas. En el resto de los trabajos utilizó estas flechas para atacar a sus peores enemigos. También tenía la hidra un ayudante, justamente un cangrejo gigante, que mordió a Heracles en el talón, pero Heracles lo aplastó, así que una ayuda estúpida.
Hay que decir que en verdad no eran 12 los trabajos de Heracles, sino 10. Pero Euristeo no, hubo 2 que no contó. Este se lo anuló. Este se lo anuló porque se había hecho ayudar por Iolao y no valía. Y otro que le anuló fue la limpieza de las caballerizas del rey Augías, cosa que Heracles consiguió desviando un río, y dijo que desviar ríos tampoco valía. Y ahora vamos al último de los trabajos de hoy, que es en realidad el 11º de la serie, que también es el que más me gusta. Hay muchos que son los que más me gustan, no, como sucede con algunas compañías femeninas, que hay muchas que son las que más me gustan, claro. Esto era conseguir la manzana de las Hespérides, los frutos del manzano de oro, que era el regalo de bodas de la madre tierra a Hera cuando se casó. Aprendan con los regalos que hacen algunos que no pasan del velador. Parece que Hera estaba tan contenta con su regalo que decidió plantarlo en su jardín divino, pero ese jardín estaba lejos, en las laderas del monte Atlas, allá por donde quedaba el fin del mundo en aquel entonces, en el oeste de Europa. Ahí suponían los griegos que los caballos del carro del sol terminaban su viaje, y allí también estaba Atlante sosteniendo la bóveda celeste. Naturalmente, ¿dónde vas a sostener la bóveda celeste? En la punta, ¿no es cierto?, para sostener el cielo. Es una cosmología que se da de patadas con la del Discovery Channel, pero bueno, el caso es que si el tipo soltaba la esfera celeste, el mundo se caía y se rompía todo, con las consecuencias que todos ustedes pueden calcular. Un día Hera descubrió que las hijas de Atlante, las Hespérides, a quienes ella había confiado el cuidado de aquel manzano, cuidarme el manzano, le afanaban las manzanas, le afanaban. Entonces, sabiendo esto, mandó un dragón, el dragón llamado Ladón, para que se enroscara alrededor del árbol de las manzanas como protector. Este dragón tenía 100 cabezas, ríase de la hidra de Lerna, y hablaba varias lenguas, naturalmente con tantas lenguas como cabezas tenía, de modo tal que decía cosas diferentes al mismo tiempo. Era muy difícil entenderse con el dragón, claro. Por eso nadie le hablaba. Muy difícil para entenderse él también, porque si cada cabeza hablaba un idioma distinto, entre ellas tampoco se entendía, no se entendía una cabeza con otra. Espantoso. Es una sensación que es difícil de imaginar, no solo porque uno no habla 2 lenguas al mismo tiempo, sino, y principalmente porque no tiene 2 cabezas. Claro, exactamente. Bien. Heracles, que no sabía dónde estaba este jardín, marchó a través de Iliria, llegó hasta el río Po, se encontró con el dios marino, ¿no?, Nereo, que le dijo: mira, si vas a afanarte las manzanas de oro, no las arranques, porque está escrito que si las arrancás vos personalmente, todo va a salir mal. En cambio, tenés que mandar a otro que las arranque y te las dé, entonces todo va a salir bien, ¿no? El mejor candidato es el propio Atlante, que está por ahí sosteniendo el mundo. Vos se lo sostenés un rato y le decís que vaya y que afane 4 o 5 manzanas y listo. Bueno, fenómeno, tiene razón. Heracles fue, y efectivamente lo vio allí Atlante, y le dijo: che, dice, haceme este favor, necesito esto y aquello. Claro. Le dice: no, explícame bien. Bueno, necesito robar las manzanas, no sé qué. Dice: yo te tengo el mundo mientras tanto. Y Atlante, que estaba deseoso de descansar un cacho, porque es un trabajo muy esclavo. 24 por 24. Claro, le dio el sostén de la bóveda celeste a Heracles. Dice: ahí vengo. Pues se afanó unas cuantas manzanas, las trajo. Sí. Y cuando estaba llegando, le gustó esto de no sostener la bóveda. Claro. Y le dice: escúchame, Heracles. Dice: y si estas manzanas te las encargó Euristeo de Micenas, mejor voy yo a dárselas. Dice: vos esperame que enseguida vengo. Y Heracles dijo: sí, claro, yo te espero todo el tiempo que sea necesario. Ahora sí, esperame un cancho, dice, sosteneme que yo me voy a subir los calzoncillos. En realidad creo que el pretexto fue: me voy a poner un almohadón para que no me moleste. Sí, yo te tengo, dijo Atlante, y Heracles agarró la manzana y salió rajando. Por eso el mundo no se rompe, porque todavía lo sostiene Atalante.
Bueno, muy bien. Siempre me pasa lo mismo, dijo Atlante. Al cabo de algunos meses, Heracles le llevó las manzanas a Euristeo, fueron entregadas a Atenea, la devolvió otra vez se las quedó, qué sé yo. El dragón Ladón, que era muy amigo de Hera, fue muerto por Heracles, no sé por qué, quizá porque trató de atacarlo, no lo sé. Robert Graves, y esto es todo lo que quería decir es esto, Germán, da una explicación acerca de la naturaleza de estas manzanas de oro. Crecían al oeste del mundo conocido, ahí mismo crecían donde iban los muertos, donde se escondía el sol. Pero ese lugar era también España. Parece que en la antigüedad clásica las naranjas no eran conocidas en Europa, pero sí en España. Y los primeros viajeros tomaron aquellos frutos que no conocían como manzanas de oro. Dijeron, uy, mira, manzanas de oro, eran naranjas, loco. Y esa es la explicación que da Graves a este mito. Bueno, estos son los 3 trabajos de Heracles que hemos querido glosar. Más que trabajos son hazañas, porque trabajo es lo que hace uno para ganarse la vida. ¿A quién dedicar este recuerdo de Heracles? Bueno, no lo sé, pero hemos ido a la discoteca y el discotecario se entusiasmó mucho con las aves del lago Estínfalo, y dijo que él tenía en la casa muchas palomas. Y contó que las palomas eran muy fieles, y nada más, no contó mucho más porque no hay mucho que contar de palomas. Sí, no eran los perros los fieles, pero las palomas también. Las palomas también, más que nada porque son incapaces de ser infieles. Por impericia nomás. Por impericia, sí, claro. Dice que a la paloma cuando se le muere el palomo, él no vuelve a ser pareja como los pingüinos. ¿Ah, sí? Se quedan viudas y solas. ¿El señor es palomero también? Sí, exactamente. Es palomino. Muy bien. Y le dije, ¿tenía algún disco de pájaros? Sí. Y tenía un disco de Cabernet, que es de pájaros, que es... ¿Todo de pájaros? Sí, Lullaby of Birdland, que quiere decir algo así como canción de cuna del país de los pájaros, que sé yo, y que aquí suele conocerse como murmullo de pájaros. Y lo va a cantar Cabernet, que es el conjunto que inicia la ronda musical de este año. La letra está en inglés, pero no dice nada sobre las aves del lago Estínfalo. ¿Lo insinúa de alguna manera? Lo insinúa, no lo insinúa tampoco.